Yo voy a explicar la materia de historia, el tema, la Revolución Mexicana. Vamos a empezar. ¿Qué es la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaba en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Es decir, pues todo empezó por Porfirio Díaz, que no quería dejar el cargo. Siguiente. ¿Cómo empezó la revolución? La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años. Pues es decir, Porfirio Díaz gobernó por más de 30 años, no quería dejar el cargo, pero pues los mexicanos se aburrieron y pues hicieron la revolución. Siguiente. Causas de la revolución. Una de las causas es la desigualdad social y la concentración de la riqueza. Es decir, durante el porfiriato el país tuvo un crecimiento económico importante, sin embargo la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y en otras pocas extranjeras. Es decir, que todo lo dio a gente rica mexicana, ya nacionales, y pues a gente extranjera como serían los españoles. Sí, los españoles casi. Siguiente, no existía la libertad política. El pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales ni federales. Estos eran impuestos por Porfirio Díaz, quien, pese a estar en contra de la reelección, permaneció en el poder por más de 30 años. Es decir, nadie se podía lanzar de presidente o de rey, de presidente, porque Porfirio Díaz no los dejaba. Dice siguiente, despojó de tierras a los campesinos. Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaban la entrada a compañías extranjeras para que se adueñaran de terrenos baldíos, los cuales pertenecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre que no tenían dinero para trabajar sus tierras y eran despojados de ellas. Es decir, que Porfirio Díaz vendía las tierras de gente pues que eran tierras de indígenas, le valía quesadilla y las vendía a españoles extranjeros y le valió. Siguiente, creación de latifundios. Las haciendas de gran extensión permanecían a unos pocos propietarios mientras la mayoría de los mexicanos morían de hambre. Es decir, las haciendas son como haciendas, pues le permanecían a los extranjeros españoles, que siempre eran españoles, y pues la mano de obra era pura mexicano, que eran mal pagados. Siguiente, obreros y campesinos carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación. La mayoría de los trabajadores debían cumplir con jornadas de más de 12 horas por un sueldo miserable de 75 centavos, es decir, trabajaban mucho, pagaban poco. Es decir, en el campo les pagaban un poquito, casi siempre trabajaban en las haciendas de los españoles. Siguiente, represión y uso de la fuerza. Las condiciones laborales eran pésimas, sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, fueron reprimidos brutalmente. Un ejemplo, en el asesinato de obreros durante la huelga de Cananea 1906 y de Río Blanco 1907. Los indígenas o campesinos se trataron de defender o hacer huelgas para que les paguen más o para que trabajen menos, pero los fusilaban. Siguiente, consecuencias de la revolución. Dice, renuncia de Porfirio Díaz, promulgación de una nueva constitución en 1917, nacionalización del suelo y subsuelo, reforma agraria, reforma a la ley de educación pública, nacionalización del petróleo, mejora de la situación laboral de los trabajadores, creación del sindicalismo, repartición de los latifundios entre los campesinado del porfiriato. Y pues eso es todo de mi parte, de mi clase que me tocó explicar o que yo le dije explicar. Y pues ya, muchas gracias por ver quien lo miró.